Hola, hola chicos, yo soy Erika del Salto y el día de hoy estamos en un nuevo episodio de este podcast Mente Fit, Cuerpo Fit. El día de hoy les he traído a Ricardo Espinosa, que es quiteño, atleta y pionero del parkour y la calistenia en Ecuador, con más de 17 años de experiencia en el movimiento. Como primer ecuatoriano seleccionado para competir en la Copa Mundial de Parkour, hoy más que nunca busca motivar con el ejemplo a la comunidad deportiva y perseguir sus metas, incluso en disciplinas menos convencionales. Tras formarse en la Universidad de San Francisco de Quito y haber recorrido en el mundo corporativo por algunos años, ahora, con la oportunidad presentada, su vida gira alrededor de inspirar a las nuevas generaciones a confiar en sus convicciones y a tomar un camino menos transitado. Su misión es clara: construir un Ecuador más sano, más valiente y más reconocido. Oye, Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, sobre todo pues venirnos a contar tu historia y esta disciplina deportiva tan interesante que no es tan conocida. Correcto, no, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Siempre es un placer hablar de estas disciplinas no tan tradicionales, no tan convencionales, y cómo el Ecuador tiene talento escondido en cada rincón. Y es gente muy apasionada. Como tú te puedes dar cuenta, el parkour es un deporte que no se lo conoce. Ya vamos a hablar un poco más a profundidad de qué se trata, pero sí, la gente que entrena estas disciplinas no convencionales tienen todo mi respeto. Es gente muy pasional que entrenan, lo dan todo, sin necesidad que haya todavía un acompañamiento económico o federado todavía. Sí, exacto. Y bueno, vamos a empezar desde el inicio, ¿cierto? Quiero que nos hables, Ricardo, he preparado aquí una estructura para que vayamos desde el inicio. Quiero que me hables sobre tus orígenes y tu camino recorrido, pero imaginemos que ahí escuchándonos está una persona que nunca en su vida ha escuchado lo que es el parkour. De la forma más simple, ¿cómo lo describirías? En una sola palabra, el parkour es desplazamiento corporal en entornos que presenten obstáculos. Pueden ser obstáculos urbanos o rurales, pero lo importante aquí es cómo en esta disciplina multidimensional tú aprendes a escalar, a saltar, a correr. Por eso es un deporte muy complejo, y si a mí me lo preguntas, y también debido a lo que ya vamos a conversar más adelante, es una disciplina de alto rendimiento. Wow. Evoca muchísima preparación muscular, mental. Nunca está de más mencionar que el parkour tiene sus riesgos. Lo que más se suele viralizar y ver del parkour son estos saltos entre edificios que se viralizan y captan la atención, y no está mal, pero es la punta del iceberg. Wow. Y estaría mal generalizar en que un atleta de parkour solo busca adrenalina. No, el atleta de parkour busca superarse, busca controlar ese caos en esas situaciones de riesgo gracias a la preparación de años que lleva detrás de él. Claro. Probablemente tú has visto en redes sociales, ¿cierto? Videos virales con miles, millones de views de chicos que se lanzan de edificios, paredes, saltan, brincan, bajan. Es una cosa increíble, muy llamativa. Sin embargo, como menciona Ricardo, pues obviamente esos son años de preparación, años de entrenamiento físico, mental. Bueno, cuéntanos un poco de tu historia en el parkour. ¿Qué te ha llevado hasta este momento, Ricardo? ¿Qué me llevó hasta este momento? Desde joven, ningún deporte me llamó tanto la atención como el primer instante que conocí el parkour. Wow. Esto vi en un celular en ese entonces, los BlackBerry que habían allá en el 2008, 2009. Okay. Y me sentí atraído. ¿A qué edad fue esto? A mis 14 años. Wow. Actualmente ¿Ahora qué edad tienes? Tengo 29 años. Ok, o sea, la mitad de tu vida la has dedicado al a parkour, esto. Wow. a mi pasión, a mi vida. He tenido triunfos, he tenido caídas, pero donde hay pasión hay una forma de seguir. Wow. Esa es una meta que siempre trato de promulgar. ¿Cómo empecé? Instantáneamente cuando vi este celular Este video en el celular de mi amigo, me sentí atraído. Y esa misma tarde salí a intentar esos movimientos en mi patio. ¡Ay, qué increíble! ¿Te das cuenta? Yo como de 14 años. ¡Hay expectativa! ¡Realidad! ¡Pum! ¡Al suelo! Claro, y era sacando colchones, mandando a hacer colchonetas improvisadas, sin saber cómo aprender esta disciplina. Tanto así que yo no sabía que se llamaba parkour deporte. O sea, solo te voy a hacer estas cositas. Estas cositas, porque ese video no tenía ninguna pista, solo decía Yamakasi. Solo decía en la esquina Yamakasi. Ya. Y así la curiosidad me hizo llegar a YouTube en ese entonces, los inicios de YouTube. Acá estoy hablando en la computadora de escritorio. La del mega CPU, exacto, pesadísimo. La del mega CPU, robándola a mi mamá mientras trabaja, y yo viendo, y empecé a buscar lo que decía ahí, Yamakasi. Decía Yamakasi. ¿Qué son los Yamakasi? Es el grupo de los fundadores del parkour.
Wow. Es un grupo francés. El parkour es un deporte francés que nació gracias a David Bell. Pero bueno, etimológicamente el parkour se remonta a muchísimo más atrás. O sea, todo tipo de acrobacia para superar obstáculos, para atravesar entornos hostiles o entornos en los que sea difícil transitar de forma corriente, eso es parkour. Nada más que David Bell le acuñó este término a finales de los años 80, gracias a su papá, que le indoctrinó muchísimo en la pista de obstáculos militar. Wow. Y él, con el reconocimiento que pudo generar en medios, denominó al parkour como tal y se convirtió en el monstruo de hoy en día. Así que yo empecé con este pequeño grupo de videos de Yamakasi. Descubrí que era el grupo de los fundadores del parkour y ahí es lo que llegué al término parkour. Después las búsquedas, ¿no? ¿Cómo hacer parkour? Claro. No había resultados en español, Eri. Wow. O sea, con eso te digo todo. Imagino. O sea, en Latinoamérica no Y existía. peor aquí parkour. algún gimnasio, Para algún nada, instructor. para nada. Imagínate que ¿Cómo yo... lo hiciste sin instructor, sin Es, entrenador? es lindísima esa historia. La mayor parte de atletas de mi generación son autoinstruidos. Wow. Autoinstruidos con tutoriales de YouTube Qué o increíble. nada más imitando lo que veíamos en los videos. Nada más después de un año de yo entrenar solo porque ni siquiera pensaba que había O gente sea, cuánta que pasión entrenaba. hay en Exacto, esto. imagínate. ¿Qué es pasión pura? O sea, Es quererte pasión pura. a hacer Ajá, tú sí, solito. Sí, sí, exacto. Wow. En especial al inicio es pasión, luego ya llega la disciplina. Pero lo interesante es que después de un año de entrenar solo, descubrí a otras personas por un video que apareció en YouTube del Valle de los Chillos. Yo soy de allá. Ya. Y era un grupo de atletas de parkour del Valle de los Chillos. Oh, wow. Y este rato el corazón, o sea, me aceleró. Dijiste, hay más de mi especie. Hay más de mi especie, y ni siquiera en Sudamérica, en el Valle de los Chillos. Wow. Y es gente que hoy en día ya son profesionales, Increíble. abogados, la mayor parte de ellos retirados del deporte, pero con ellos empecé a entrenar, con ellos me apoyé, nos grabábamos. Claro, la comunidad ya es otra cosa. Ya Claro, es... sí tienes más apoyo, tienes más inspiración, pero sigue siendo un deporte bastante individual. Si quieres llegar a triunfar en esto, a ser reconocido, vas a tener que recorrer solo bastante de este camino, en tu acondicionamiento físico, Claro. en cómo buscas patrocinadores, en cómo buscas Claro, en algo que tu no es nombre... tan conocido, porque las marcas siempre van a querer algo que sea Exacto. masivo. Así es, Claro. así es. Ok. Sé por ahí que hay una clasificación al mundial. Cuéntanos de esa copa, quién la Correcto. organiza, dónde es. Sí, es la Copa Mundial de Parkour organizada en Montpellier, Francia, y yo soy el primer ecuatoriano en representarnos dentro de una Copa Mundial de Parkour. Wow. Sí, esto es algo... ¿Cuándo va a ser? Es algo histórico en la historia del parkour en la comunidad. Esto será desde el 29 de mayo 2025. 2025, es decir, en menos de un mes. Ahorita, Sí, en sí. menos de un, claro, en menos de Claro, un mes. sí, yo de esto llego a hacer mi segunda jornada de entrenamiento porque Wow. así de entregado estoy y la competencia es dura. Estoy hablando que competiré contra europeos, mexicanos, gente muy buena de todo el mundo que ya ha ido a esta copa como 7 u 8 veces. Sí, claro. Y es un tema de abrir paso, es un tema de abrir paso y siempre me he sentido muy atraído por abrir paso en todos los procesos de esta disciplina en el país, económicamente, formalmente, guiar a mis amigos en cómo conseguir patrocinadores, cómo utilizar tus redes sociales para que sean tu carta de presentación. Sí, claro. Tu ¿Me currículum entiendes? prácticamente. Es tu Pero, currículum. ¿y qué representa para ti ser el primer ecuatoriano justamente en clasificar una Copa Mundial de Parkour? ¿Y cómo fue el camino para lograrlo? Cuéntanos de esa parte. Es muchísimo orgullo y cerrar ciclos, la Wow. verdad. Porque yo he estado entrenando de una manera intensa ya, como tú ya lo sabes, la mitad de mi vida, más de la mitad de mi vida, entrenando parkour con una dedicación que mucha gente diría que es ya dañina para la salud, porque Wow. es importante ahí denotar dos cosas. Por un lado, la entrega física que tienes al parkour y por otro lado, la entrega mental que tienes a esta disciplina. Wow. Es una disciplina un tanto riesgosa y eso va a asustar a la gente. Bueno, un poco bastante, diría yo, lanzarte de O una sea, pared es a que, otra. mira, no. ¿Cómo manejas esa parte mental? Exacto, y eso es solamente la punta del iceberg. Y es súper clave cómo hacemos este énfasis en estos atributos del parkour, porque no muchos atletas se dedican a hacer estos saltos como tal. Claro. ¿Me entiendes? Hay ciertos atletas que les gusta, por lo que les llena hacer esto, por los que les gusta controlar este caos, pero muchos de los atletas nunca tienen miedo a las alturas. Con eso te digo Vértigo. todo. Ajá. Claro. Así que el parkour no necesariamente son esos saltos de adrenalina, sino es autocontrol en diversas dimensiones del deporte, ya Tendría sea... que es como también desarrollar mucha propiocepción de tu cuerpo, como Exacto. esta habilidad, ¿cierto? Que nos permite
sentir y captar nuestro cuerpo en dónde está el movimiento, correcto. coordinar. Sí, y justo a eso voy, de que el parkour no necesariamente solamente son esos saltos de riesgo, sino hay muchas otras escuelas del deporte. Hay gente que lo hace en entornos mucho más seguros, a manera hasta de un baile con un obstáculo. O sea, hay atletas que les pones solamente como un pequeño pedestal, una cajoneta, y se pueden quedar ahí entrenando 3 horas seguidas, haciendo diferentes combinaciones. Wow. Hay gente que en cambio le gusta las pistas de velocidad, así que hay muchísimas escuelas diferentes y mal haríamos nosotros en encasillar al parkour como justamente... Claro, como solo estos saltos riesgosísimos. Exacto. Pero eso es lo que vende. O sea, yo te digo, para ser alguien en redes sociales dentro del país, publico esos videos, ¿me entiendes? Publico esos videos, no representan ni la cuarta parte de todo el entrenamiento que hago, pero es lo que vende. Y una vez que conectas por ahí, luego ya empiezas a nutrir más a la comunidad en todo el trasfondo psicológico, mental y de preparación que tiene el parkour. Claro, qué hermoso, qué increíble. Háblanos acerca del entrenamiento y la preparación actual, o sea, cómo te estás preparando física y mentalmente para competir en un evento de este nivel que se te viene ahora en menos de un mes. Es una Copa Mundial y sin embargo eso es un peso gigantesco, es un peso que me emociona muchísimo. No estamos hablando de selectivos nacionales ni de copas panamericanas, es una Copa Mundial y por eso si pienso desde ahora que solo voy a competir, por el hecho de competir no llegaré a ningún lado. Siempre he creído en los absolutos y si voy a competir es para ganar, es para quedar en una muy buena posición. Mi preparación física tiene que demostrar eso. Wow. O sea, yo te digo, tengo mi otra disciplina base que es la calistenia. Gracias a la calistenia igual me he fortalecido muchísimo en el parkour. Soy mucho más estable dentro de mi progresión, de cómo reacciono tal vez a lesiones o caídas, porque tengo un cuerpo fuerte. Y finalmente lo que hago yo es hacer calistenia como acondicionamiento físico, ahora también mezclado con un poco de levantamiento de potencia por el tema de esta competencia, en especial para piernas, porque imagínate tú cuando manejas saltos desde alturas, imagínate un salto de fondo de 4 metros al suelo, es casi como hacer una sentadilla con 120 kilos encima, o sea, tienes que acostumbrar tu cuerpo a ese tipo de impactos. Wow. Por eso yo actualmente manejo, de hecho, 3 tipos de entrenamiento, el de calistenia, que fuera el de potencia, el parkour, que es la técnica en técnicas de velocidad, recepción y transición. Y finalmente atletismo, correr 10 kilómetros. Para el sistema cardiovascular. Exacto. Y también fortalecimiento articular. No te imaginas, dentro de la Copa Mundial de Parkour hay 2 categorías. Hay la categoría de estilo libre y la categoría de velocidad. Yo soy un velocista. Naturalmente soy velocista. ¿Por qué? Porque la velocidad y el tiempo no es objetivo. O sea, como qué tipo, para una persona que tal vez nunca ha visto este tipo de entrenamientos, ¿cuál es la diferencia de un entrenamiento de velocidad en parkour y uno de estilo libre? Ya, claro. Más que nada, más que un tipo de entrenamiento, enfoquémonos en una competencia. Imagínate tú una pista de 80 metros lineales plagados de obstáculos. Llenos de obstáculos. Como Cajas, tuberías, paredes, saltos de fondo. Y no es como una pista de OCR, que es otro deporte parecido al parkour de cierto modo, en donde tienes bastante espacio entre los obstáculos para coger carrerilla, para descansar. No, aquí separaciones de 2 metros, separaciones muy cortas, y tú tienes que ver la forma de generar esas transiciones y estar saltando y escabulléndote de una forma fluida. Eso es velocidad. Velocidad. Estilo libre es dentro de la pista que ellos te dan, haz lo mejor y demuestra todas las acrobacias, toda la conectividad que puedes hacer. Parecido a una gimnasia urbana de cierta forma, pero eso es un poco más subjetivo. Y ahí está un poco la controversia de cómo se califica el parkour. Los atletas asiáticos, por ejemplo, son muy buenos fluyendo, conectando movimientos, haciendo cosas tan limpias que ni siquiera suenan las superficies. En cambio, los atletas europeos son máquinas de movimientos de poder, de power moves, triples mortales, hacer menos cosas en la línea, en el recorrido, pero de mucho más poder. Y por eso es un poco subjetivo. Y eso me ha hecho a mí siempre gravitar un poco más a la velocidad, porque eso no es subjetivo. Estás corriendo contra el reloj y el que es más rápido gana, a final de cuentas. Claro, es que por eso también creo que el parkour no es tan popular o tan conocido, porque, o sea, todos conocemos cada cierto tiempo que hay los Juegos Olímpicos, ¿cierto? Que tienen, obviamente, parámetros súper estrictos y que en la mayoría, pues, el que llega primero es el que gana y punto. Pero en cambio, hay otro tipo de deportes como como el baile y muchos deportes más que van a otro tipo de categorías, como los War Games, ¿cierto? Que son
es otro tipo de calificación, obviamente muy subjetiva, porque de lo que me cuentas y de lo que logro imaginarme es mucho arte. Exacto. O sea, y es muy subjetivo, es muy hasta un poco abstracto, ¿cierto? El cómo calificar, y obviamente pues los jueces tendrán parámetros y métricas y rúbricas y lo que sea para calificar. ¿Ok? Sí, de hecho, el parkour se lo conoce como el arte del desplazamiento, por eso mismo. Claro, es que es arte. Ese es como el eslogan, que ya se está perdiendo un poquito con el tiempo, pero el eslogan base, el arte del desplazamiento. Porque sí, de hecho, al inicio la comunidad del parkour era un poco reacia hacia las competencias, porque como te das cuenta, en el parkour no estás compitiendo directamente con alguien, sino estás compitiendo contra tus limitaciones anteriores, contra tus miedos. Con el paso del tiempo es lo que se ha generado estas competencias y esta forma de tratar de clasificar de cierta forma el parkour, pero sigue siendo un poco razón de controversia por la subjetividad que hay en las diferentes escuelas de parkour. Sí, yo vuelvo y repito, para mí el parkour es este deporte de alto rendimiento que sí es cuantificable, que necesita su dedicación, su disciplina y su constancia. Wow. Me surge la duda, Ricardo, ¿cómo es un entrenamiento el más básico de lo básico? Imagínate que alguien ahorita dice, Correcto. wow, me llama la atención, ¿cómo puedo empezar? ¿Cuál sería ese primer entrenamiento? No sé, me invento. Le ponemos una caja y le hacemos que se pare de manos. Me inventé. ¿Ya? Eso es muy avanzado. No sé, entonces, ¿qué sería como que lo hiper básico? Es que vamos un poco más Un trampolín. No, vamos al trasfondo psicológico del parkour. Todos hemos hecho parkour en algún momento de nuestra vida. ¿Ya? Cuando tal vez se te queda la llave dentro de la casa y tienes que entrar por la ventana. Y ves como contorsionista. Exacto. O cuando, no sé, cuando tienes que atravesar por encima de una mesa. Todo tipo de desplazamiento por encima de obstáculos que te ayude a llegar de un lugar a otro de una forma rápida. Cuando estás en la ducha y estás todo enjabonado y no sé, y algo, y tienes que hacer unos movimientos ahí. O sea, sí, siempre que te desplaces en el espacio a través de obstáculos. O sea, eso es súper importante. Sí, porque de ahí hay otro deporte que se llama tricking, pero el tricking es más acrobacias en espacios planos, ¿no? Que es más como una gimnasia, mezcla con capoeira, etcétera. Pero en el parkour es desplazamiento en lugares donde haya complicaciones de cierto modo, ya sea obstáculos o vacíos los cuales tengas que cubrir. Y por eso un entrenamiento, y valga aclarar ahora de que hay escuelas gratuitas aquí en Quito para hacer parkour. ¿Ay, en serio? Sí, hay una escuela gratuita muy buena que es Cumandá. El Parque Urbano Cumandá tiene una escuela permanente gratuita. ¿Eso en dónde es? ¿En el centro? En el centro, por el Playón de la Marín, puntualmente, en el antiguo terminal. Y eso es una oportunidad hermosa porque tienen hasta un curso gratuito para adultos y personas de la tercera edad. Oh, wow. Imagínate el nivel de... el parkour no tiene edad. No tiene edad. Es una... Obviamente para nosotros es una disciplina de alto rendimiento, pero... Claro, es diferente. Es una medida como de seguridad que todos deberíamos tener. O sea, saber cómo caerte, saber cómo bajarte de un lugar un poco alto, me hago entender, son estas medidas de precaución que todos deberíamos saber. O sea, ser hábil con tu cuerpo. Exacto, o sea, que no estés limitado tal vez en tu entrenamiento a solo poder hacer sentadillas, sino en serio ser funcional con tu cuerpo, una funcionalidad muy práctica, yéndote al lado del desplazamiento. Y por eso, respondiendo a tu pregunta inicial, ¿qué les recomendaría? Primero que nada, aprendan a levantarse y salir de situaciones incómodas, tan fácil como estar boca abajo en el suelo y poder incorporarte de una forma rápida. Como levantarte de un burpee. Exacto. Algo así. Más básico todavía, aprender a ponerte de rodillas y pararte. Me hago entender, o sea, aprender a salir como estar acostado, sentarte y pararte. Exacto. Claro, eso es fuerza. O sea, es fuerza y son cosas funcionales. Si ya quieres hacerlo un poco más difícil, busca alguna mesa, algo en lo cual te tengas que bajar y subir, bajar y subir. Si ya quieres ser un poco más técnico, un poco más avanzado, sí te recomiendo optar por superficies un tanto tal vez suaves, como colchonetas, cajonetas, si ya quieres ser un poco más acrobático en lo que haces. Pero de otro modo no, tú puedes hacer parkour en cualquier parte donde veas barandas, donde veas filos, veredas, como para practicar un poco tu equilibrio y tu propiocepción, como bien lo mencionaste. Sí. Oye, qué increíble. Oye, y el parkour en Ecuador, la visión hacia la comunidad, o sea, ¿cómo ves la escena del parkour en Ecuador y qué crees que hace falta para que crezca? Me encanta, siempre que la gente menciona la comunidad del parkour, me imagino sonrisas, me imagino gente entrenando, gente muy apasionada. Cuerpos funcionales y más veo una comunidad que es perteneciente a eso. Y eso es lindo encontrar en una disciplina
tan poco respaldada, tan poco convencional. Ver estas personas que sí son apasionadas por lo que hacen es lindo. Sin embargo, lo que veo que falta es justamente una proyección profesional del deporte y puntualmente el movimiento económico alrededor de la disciplina en el país, ya sea mediante empresas que vean potencial para hacer competencias, para poder auspiciar atletas. Yo personalmente he conseguido auspicios, patrocinadores, pero es por la persistencia e insistencia que yo tengo puntualmente. Yo eso es lo que trato de transmitir, o sea, tal vez ver ese norte y motivar a los atletas a que vean el parkour tal vez como una posible profesión. Y así también que el nivel de parkour mejore y siga creciendo en el país, porque por falta de este norte, de ni siquiera tal vez contar con competencias nacionales o selectivos, el nivel del parkour no está creciendo en tanta medida como otros países sudamericanos. Tal es el caso de Argentina, que pude visitar hace un momento y son unos monstruos. Claro. Digo que allá el municipio invierte como $300,000 en parques para que la selección argentina de parkour tenga donde entrenar y puedan irse a las competencias de nivel mundial. Así que ese es el paso a seguir y esa es una misión que sí me la llevo personalmente, para que los atletas se motiven y la comunidad vea el potencial, tanto mi comunidad deportiva como la comunidad en general, vea el potencial de estos deportistas en disciplinas no convencionales. Perfecto. Y en cuanto al propósito y al futuro, ¿qué quieres dejar como legado y qué sigue para ti después de este mundial? ¿Qué sigue para mí después de este mundial? Definitivamente traer más visibilidad a los atletas ecuatorianos, a la economía detrás de este deporte, ver que es, primero que nada, el parkour es algo tan atractivo visualmente que está siendo desperdiciado. Hay muchísimos atletas acá que tienen muchísimo potencial y lo que quisiera dejar es nada más ese legado de visibilidad, de potencial y, ¿por qué no generar competencias ya más reconocidas internamente? A nivel nacional, a nivel panamericano, que nos permitan ser vistos y ser reconocidos, porque el ecuatoriano es gente valiente, hay esta palabra, es gente arrecha. Me gusta decir eso porque habla mucho de nosotros. Mira, por ejemplo, al Michael Morales, como su solo ejemplo llegó a inspirar a una comunidad de atletas de MMA a seguirlo dando todo. Y mi idea de esto es inspirar a la comunidad en parkour, en calistenia, en hacer lo mismo, en darlo todo y buscar esas oportunidades. Así que sí, claro, si tú estás haciendo estos deportes, si tú eres un atleta de parkour, de un deporte no convencional, sigue adelante, porque si tú no confías en ti, nadie confiará en ti. Wow, eso me recuerda todo lo que acabas de decir, cómo el que un deportista gane una olimpiada, gane un premio, una copa, una medalla, es tan importante, pero igual de importante es el impacto que genera en las personas que lo están viendo. Correcto. Recordemos a Jefferson Pérez, por ejemplo, medallista olímpico, cómo ha inspirado a muchos de los atletas que ahora también están ganando olimpiadas, ¿cierto? Exacto. Y que es increíble cómo hay ese efecto dominó, ¿cierto? El pensar de, él pudo, él ganó, él fue a este lugar, entonces si él pudo y él que es de mi país, yo también puedo. Entonces por eso quiero felicitarte, Ricardo, porque ahora tú, al ser el pionero, vas a inspirar a muchísimas más generaciones de chicos que se animen a entrar a estos deportes no convencionales y bueno, ahora con muchísima más información y con todo lo que vamos a difundir de tu deporte, pues vamos a hacer lo posible. Así que, ¿qué les dirías a esas generaciones futuras que están listos para saltar a sus sueños, a sus anhelos, a todo lo que quieren hacer? Yo me llevo siempre una analogía gigantesca del parkour con la vida diaria de todos nosotros, así entrenemos o así no entrenemos. El parkour es tomar un salto y la vida es esa, es tomar esos saltos y confiar. ¡Lánzate! Exacto, en confiar en lo que haces, en tu preparación previa. Así que si tengo algo que decirles es a mi comunidad deportiva de que las cosas recién están empezando. Es un momento muy importante para la comunidad, estamos generando muchísima más visibilidad. Y para el resto de la comunidad que nos está viendo, que sigan confiando en su gente y apoyando en estas disciplinas que poco a poco van a irse reconociendo en el país. Wow, buenísimo, Ricardo. Así que si estás viendo este podcast es una señal de que tienes que ir por eso que sueñas. Y si es el parkour, pues aquí tienes al genio del parkour ecuatoriano que está próximo a ir a esta Copa Mundial. Le mandamos toda nuestra buena vibra, que le vaya excelente, que le vaya genial. Estamos súper felices de que él nos represente a nuestro país y pues bueno, seguiremos
en esto. Así que muchísimas gracias, Ricardo, te agradezco un montón. Y gente, estén atentos de los próximos podcasts que estaremos poniendo en Spotify y YouTube. No se lo pierdan. Yes. Gracias, chicos. Adiós.